Internet y las redes sociales son un cambio completamente comparable con la imprenta o con cualquiera de los grandes avances de la humanidad. En los años 50, no con Internet, pero con la llegada masiva de la televisión a los Estados Unidos, Matt Lujan, que era canadiense, escribió un libro muy preciso y muy certero sobre lo que había supuesto la imprenta y lo que estaba suponiendo la televisión en ese momento. Y él describía un fenómeno que no era solo sociológico, sino que era incluso fisiológico, antropológico, que era que el hombre, cuando descubre ciertas tecnologías, hace que cambie su forma de ser, que le da mayor importancia o le da mayor relevancia a algunos sentidos, y en concreto el ojo, ¿no? El ojo con la imprenta, el ojo con la televisión y con Internet el ojo de una forma masiva. Lo que ocurre, y es muy interesante esto, es que desde los años 40, desde los años 50, se produce una distopía, una falsa utopía en la que parece que el ojo está siendo conducido, ¿no? Es la utopía, podemos pensar, de George Orwell de 1984, en la que se dice, bueno, va a haber un futuro en el que solo somos ojos y vamos a creernos lo que nos digan. Bueno, pues con las redes sociales, y esto es lo fabuloso, es que el ojo es lo más importante porque lo vemos todo, Internet está hecho para el ojo, y sin embargo ahora podemos intervenir en este proceso. Entonces es una revolución increíble, ¿no? Porque no solo está hecho para el ojo, sino que nuestro ojo participa, podemos crear contenidos para que otros opinen, y podemos opinar de esos contenidos, ¿no? Esa distopía que había creado de 1984 ya no se va a producir, ya sabemos que no es posible, porque desde cualquier casa podemos luchar contra ese gran hermano, ¿no? Nosotros mismos somos pequeños hermanos que podemos luchar contra ese gran hermano. Sí, esto es uno de los temas centrales de las redes sociales. Es el tema central, yo creo, o la discusión principal ahora mismo es hasta qué punto puede haber un liderazgo de opinión que no venga de los medios tradicionales. Es decir, cuando se habla de Twitter, Facebook principalmente, pueden crear opinión, hasta qué punto es cierto y hasta qué punto no es cierto. Si se observan algunos procesos, como incluso procesos completamente, podríamos decir, fuera del sistema, como el 15M o los indignados, vemos que a medida que estos procesos se alargan en el tiempo, son los partidos políticos los que llevan el poder. Es increíble, pero si se observan con certeza los movimientos del 15M, vamos a ver que Izquierda Unida, por ejemplo, los sindicatos entran en el 15M y hacen por fagocitarlo, y al final, como ellos tienen el poder de convocatoria, tienen los medios tradicionales, mucho del discurso de los sindicatos y muchos de los discursos de Izquierda Unida son los que prevalecen. Y bueno, las encuestas lo demuestran, que Izquierda Unida está subiendo muchísimo porque ha sabido apropiarse del lenguaje del 15M. Sí. Los medios tradicionales juegan un papel importantísimo. Existen personalidades que solo han existido o que solo se han creado en las redes sociales, en Facebook y especialmente en Twitter, ¿no? Personajes como Hematocrítico, personajes que son cómicos, que hacen humor, o personajes que opinan de política. Estos personajes son importantes, son realmente, y se puede estudiar y se puede comprobar perfectamente que estos personajes llegan a ser importantes en Twitter cuando salen de Twitter. Es decir, cuando un periodista hace un reportaje y dice los 10 tuiteros más importantes, al día siguiente esos 10 tuiteros multiplican por 20, por 30 o a veces por 40, no sé, una barbaridad, su número de seguidores. Es decir, los medios tradicionales siguen teniendo un poder muy fuerte. Esto es muy importante porque los investigadores, los profesores de universidad, tendemos a sentar cátedra y a mostrar nuestros pequeños aciertos y no mostrar nunca nuestros errores o nuestros fallos o incluso nuestras miserias, ¿no? Y yo voy a mostrar una. Yo estuve hace 4 años en Egipto, antes de la revolución, de las revueltas, de los cambios, y observé, y en eso me llena de orgullo porque era cierto que lo observé, que se usaba mucho Facebook, pero se usaba. Yo di unas clases en la Universidad del Cairo y vi que se usaba de una forma llamativamente interesante, porque yo veía que los alumnos no eran como los alumnos españoles que a lo mejor estaban dando opinión, estaban dando política, pero, y ahí viene la miseria o la crítica mía, que no me di cuenta de lo que eso significaba. O sea, no me di cuenta de lo que significa que toda esta masa de gente de repente descubrió un canal en los que no se les estaba criticando, ¿no? Y claro, efectivamente, pues claro, eso ¿cómo no iba a haber una revolución si
si toda la juventud de Egipto estaba utilizando Facebook y Twitter de una forma absolutamente libre. Yo las estadísticas no las puedo decir porque no conozco los casos y porque lo poco que me he movido en el mundo árabe siempre en la universidad, entonces estoy en los entornos más privilegiados culturalmente y socialmente, entonces no me atrevería a decir datos de estadísticos, pero desde luego en el mundo universitario y en el mundo universitario de la Universidad del Cairo era casi el 100%. O sea, todos conocían Facebook, todos utilizaban Twitter y las encuestas que yo hacía, encuestas sin ningún valor estadístico porque eran entre mis alumnos, todos utilizaban Twitter y Facebook de una forma realmente creativa. Y de esto hace 4 años, así que con todo el movimiento social, con todo lo que han conseguido, o todo lo que han logrado, tiene que ser aún mayor este auge, ¿no? Es un debate absurdo porque claro, no pueden ser periodistas en el sentido tradicional de la palabra, porque el sentido tradicional de la palabra no aceptaba o no concebía Internet, entonces no puede ser periodista en ningún caso, ¿no? Esto es tan sencillo como pensar en el futuro, ¿no? La gente dice, ¿se puede dar la ciencia ficción? Pues la ciencia ficción que hemos imaginado hasta los años 70, 80 no se puede dar porque a nadie se le ocurrió que existiese Internet. Entonces, claro, toda la ciencia ficción es ridícula, ¿no? Porque es como no se le ocurrió a la gente que escribía en el futuro una cosa como Internet, ¿no? Pues esto es igual. La definición antigua de periodista no podía estar nadie que se comportase como un periodista con Internet porque no existía este medio. Pero ahora que existe este canal, que existe este medio, efectivamente puede existir el periodismo. Lo que ocurre y lo que yo creo que es peligroso es pensar que cualquier persona que mueva información es periodista. Yo creo que eso es distinto. Yo creo, y aunque yo no me considero periodista, no estoy cerca, sí estoy cerca de los periodistas, pero yo no me lo considero. Creo que un periodista no es solo una persona que mueve una información de un sitio, es una persona que en ese proceso de mover selecciona con unos criterios propios, con una cultura, con una serie de valores, ¿no? Y yo no sé si eso se da tanto. En realidad, hoy en día hay 2 teorías muy fuertes en Internet, una que prevalece y que es la corriente oficial o la opinión única, que es que Internet y las redes sociales van a llevar a una autocomunicación de masas, que es la teoría de Castell y que es la que todos queremos porque es utópica y es maravillosa en el fondo, ¿no? Decir que en un futuro vamos a llegar a un sistema igualitario, pero desgraciadamente hay otra teoría que empieza a coger más fuerza o a tomar más fuerza, que es la que dice que no, que eso no se va a dar, que lo que se va a dar es un sistema injusto y desigual en la que los medios tradicionales de un modo u otro van a apoderarse de las redes sociales. Que es que efectivamente Twitter y Facebook son empresas privadas. Entonces, uno de los grandes problemas de esta teoría de la autocomunicación de masa es hasta qué punto puede ser una persona libre cuando hay una empresa privada detrás. ¿La minería de datos, por ejemplo? Claro, el sistema de Twitter, por ejemplo, no te permite recoger todos los datos. Esto es una cosa que no se sabe, pero tú no puedes recibir todos los tweets que se producen sobre un tema. La gente dice, bueno, yo quiero saber sobre este tema, pongo el hashtag y veo todos los... No, es imposible. Es imposible porque se producen tantos que automáticamente se hacen selecciones. Entonces, si tú quieres estudiarlos, no puedes estudiarlos porque... y entonces sí, dicen que los criterios, que el algoritmo para hacer esta selección es neutral, pero no es tan neutral cuando no se publica. Facebook y Twitter llevan algo más de un año sin dar los datos reales de usuarios, ¿no? Es una cifra muy significativa, ¿no? Bueno, año y medio ya llevan sin dar los datos, ¿no? Y es una cifra que cuando estamos hablando de miles de millones, bueno, en el caso de Facebook se supone que 1.000 millones de usuarios, no sería una cifra para ocultar, sería una cifra para casi tener un contador en la portada, ¿no? Porque es un orgullo, no hay nada en el mundo con esas cifras. Y si no lo dan, pues es extraño. Cuanto menos es extraño. No, yo Wikipedia me parece fascinante, me parece que es un producto mágico, absolutamente mágico. Yo lo intenté con mis alumnos. Una de las formas de aprobar mi asignatura o de tener más puntos para la asignatura era escribir una entrada en Wikipedia. Y mi sorpresa fue que a mis alumnos no les interesaba. Es decir, les interesaba o usan Wikipedia como usuarios, pero no como la parte más interesante, que es que puedes participar, ¿no? Yo les decía, podéis escribir de lo que queráis relacionado con
con la comunicación audiovisual en España lo que queráis, la entrada que queráis. Y no les apetecía, no sentían necesidad de escribir una entrada sobre el actor que más le gusta, o sobre el guionista que más le gusta, o sobre... muy pocos, un porcentaje bajísimo, y sin embargo todos me decían que sí usaban en Wikipedia, entonces era como un poco descompensado, ¿no? Si aceptas Wikipedia, si te gusta Wikipedia, al menos habrá que escribir un poco. Y ahora Wikipedia ha cambiado su sistema, es mucho más sencillo escribir en ella, pero tampoco ha aumentado mucho el nivel de participación. Entonces, digo en la versión española. Creo que eso me provoca un poco de lástima, porque creo que habla mal de los hispanohablantes en general, que no estamos contribuyendo a ello, y es un proyecto fabuloso. Entonces, en general yo creo que las redes sociales y lo mejor de las redes sociales es que sean cooperativas. Sí, yo completamente estoy convencido de que las redes sociales, Internet, van a ayudar a la solidaridad, pero es que no es que lo crea, es que si no es solidaridad va a ser otra cosa, pero va a haber una igualdad, porque es un poco el ejemplo de las primaveras árabes. Cuando todo el mundo empiece a llegar a Internet y tenga acceso a las redes sociales que son gratuitas, van a demandar cosas, van a demandar conocimiento, van a demandar unas mejores condiciones de vida. Así que la solidaridad va a ser necesaria que surja a través de Internet, sí.